Secretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos del Ministerio de Ciudadanía. Y bueno, un poco surge esta primera jornada en una mesa de trabajo, de debate que tenemos junto a los centros de tratamiento de Río Negro y de Neuquén. Un poco, bueno, venimos hace varios años trabajando en conjunto y bueno, surge esta posibilidad de empezar a realizar estas jornadas formativas, que esta es la primera de un ciclo que tenemos pensado realizar. Así que les damos la bienvenida. El subsernán Ingelmo estaba justo con una complicación, así que no iba a poder asistir, pero nos dejó un saludo para todos y para todas. No sé si está aún Mabel ahí presente. Si querés decir algo, Mabel, más que bienvenida también. Sí, acá estoy. No escuché bien, Hernán no está. No, Justo se él cortó. no pudo asistir justo. Tuvo Bueno. una complicación. Bueno, como vos decís, Martín, hace varios años, aproximadamente 4 años, que estamos trabajando en conjunto con los dispositivos de Río Negro y Neuquén, así que les agradezco muchísimo esta incorporación en este nuevo ciclo. O sea, siempre para nosotros en estas reuniones lo fundamental fue la formación de operadores, la formación de las personas que están motivadas a hacer este tipo de trabajo, y es indispensable, ¿no? Ya que eh, el problema va evolucionando, van habiendo otros problemas. Hoy me parece bárbaro esto de la neurociencia, que es mi tema preferido, porque siempre dentro del consumo de drogas o el consumo en sí mismo es la punta del iceberg. Hay varias cosas debajo que es importante tenerlas en cuenta para poder buscarlas, estar atento y poder dar una buena respuesta terapéutica a la persona y a las familias que padecen un problema de adicciones, porque acá también esto de la formación entre equipos, yo hoy pensaba que eran formación de dispositivos a los propios dispositivos. Así que de poder dejar siempre la puerta abierta, no sé, ya se tienen organizados los ciclos, pero poder que cada uno de los dispositivos, si tiene algún tema que quisiera proponer, que haga un paso adelante para poder, porque todos tenemos algo para poder transmitir por la propia experiencia, diferente dispositivo, diferente población. Es importante que podamos compartir, y estos espacios son fundamentales para que nos conozcamos e interactuemos. La verdad que desde que estamos trabajando en conjunto, hace 4 años aproximadamente, bueno, ha servido para esto, así que aprovecho fundamentalmente para la amistad. Feliz Día del Amigo a todos. No es casual el día de hoy que podamos hacer este encuentro, porque bueno, esto es una hermandad de poder transmitir los conocimientos a otros compañeros que están haciendo el mismo tipo de trabajo. Así que con esto doy pie a que empiece y la presentación de los disertantes. Un abrazo a todos. Bueno, gracias, Mabel. Esto está iniciando hoy. Lo vamos a seguir construyendo dentro de la mesa de los centros de tratamiento, digamos. Los futuros temas también serán motivo de debate ahí. Y bueno, creíamos oportuno ya empezar, digamos, hoy con justo que es el Día del Amigo, de la Amiga. Una hermosa casualidad también empezar hoy. Y hoy nos van a acompañar Lucas Ríos, que es referente de Proyecto EVA y de Casa del Sur, y María Victoria Monayar, que es psicóloga del Instituto de Salud Mental Austral. Antes de darle la palabra a Lucas, les cuento que al final de las presentaciones vamos a tener un espacio de intercambio. Igualmente, todas las preguntas que vayan surgiendo se pueden ir poniendo al costado en el chat. Y un pedido especial es que, por favor, salvo Lucas, obviamente, que va a hablar,
El resto, si pueden apagar micrófonos, se lo agradecemos mucho. Así en el medio de las presentaciones no escuchamos algún perro ladrar o algo por el estilo que pasa en estos encuentros virtuales. Así que, bueno, si no te parece mal, Lucas, ya puedes ir empezando. Bueno, gracias Martín. Bueno, como decías vos, como decía Mabel, la verdad que hoy es un día especial, no solo porque arrancamos estas jornadas, que en algún momento las pensamos y las elaboramos como base para empezar a generar formación en la zona y de la zona, que hay mucha gente que tiene muchos años de experiencia y que viene trabajando en esto, y darnos prioridad a los de la zona creo que es un gran paso, así que festejo estas jornadas y sobre todo por el nombre también que concluimos ponerle, que es Todos por la Recuperación, que viene un poco, nos representa a todos los de la zona a través de la liga, y en realidad Todos por la Recuperación es un poco esta amistad, esta conjunción de instituciones que venimos remando día a día en este trabajo tan difícil, y que de alguna manera hemos aprendido a compartir, a enriquecernos unos a otros de las experiencias, y la verdad que, digamos, hoy que es un día se festeja la amistad, desearles a todos que tengamos un lindo día, y no creo, Martín, que sea casualidad que hoy arranquen las jornadas, creo en las causalidades, y un poco por eso es que lo hacemos, calculo. Bueno, hoy nos toca un tema importante de las neurociencias. Esto también lo charlamos bastante en las reuniones, y creemos que es un lindo tema para empezar. Primero porque las neurociencias en general están bastante como de moda, y son temas que realmente nos sacan a la luz un montón de conocimiento que por ahí no teníamos hasta hace no mucho tiempo, y que nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre los procesos, y poder entender mucho mejor lo que pasa dentro de los cerebros, de nuestras cabezas. Y bueno, por eso creo que es un gran tema de comienzo. Yo como tema hoy, para empezar, el tema que voy a dar es a ver. La neurobiología de la adicción. La neurobiología, como la palabra lo dice, trabaja desde la biología, pero poder dar explicación o poder ponernos en conocimiento de lo que pasa, sobre todo en el sistema nervioso central, y cómo influye el tema de la adicción, o cómo va cambiando a medida que los consumos por ahí afectan a este cerebro, ¿no? Así que bueno, vamos a dar comienzo. Todos tenemos un cerebro, y es un cerebro que busca conocerse a sí mismo, que esto es una capacidad de los humanos y que no es poca cosa. Me encantaría que empecemos con, sobre todo, una parte del cerebro que me parece importante poder empezar a hablar, que es un poco la base de donde nace, o la parte más primitiva de nuestro cerebro, que son sobre todo los núcleos de la base, el sistema límbico. Pero voy a intentar hoy no meter demasiado profundo en definiciones muy concretas, en hablar con palabras difíciles, porque creo que lo más importante es que las neurociencias lleguen a cada persona, desde una persona que está trabajando como terapeuta, desde una persona que está tratando de recuperarse. Entonces creo que lo mejor que nos puede pasar es que los conocimientos se digan de una manera que podamos entenderlos todos. Así que un poco hoy es simplificar lo que por ahí es tan complejo como la neurobiología,
y poder ponerla con palabras lo más fáciles y los procesos los más simples para poder entender cómo es esto. Lo que vemos ahí es lo que está puesto en rojo, podríamos decir que es este cerebro primitivo que compartimos con las distintas especies animales. Y este cerebro primitivo lo que busca desde la automatización es poder poner en supervivencia que de alguna manera las especies se mantengan a través de acciones o impulsos automáticos como comer, beber y reproducirse. Cualquier animal que pensemos viene por impulso el tema de comer, tiene hambre, sale y busca comer, y esta recompensa que viene, o de alguna manera la satisfacción de poder comer, el llenarse, viene de una recompensa que es el placer. Entonces, de alguna manera, cada acto que tiene que ver con la supervivencia, sobre todo en el cerebro animal, o el cerebro primitivo, que también lo compartimos, tiene que ver con una recompensa y que de alguna manera pone de manifiesto que genera a través de eso un aprendizaje que los lleva a poder repetir ese acto. Por ejemplo, cualquier animal, ave o mamífero, que come algo que lo llena, que lo nutre, que le da satisfacción, tiene esa recompensa de placer, y esa recompensa no es dentro de una semana, dentro de un mes. Esa recompensa es inmediata. Entonces esto refuerza positivamente ese acto, y el animal lógicamente va a volver a comer aquello que sintió esta recompensa y este placer. Así también como cualquier otro acto, o el hecho de que coma algo que realmente no estaba bueno, o que no le gustó, o que no lo va a alimentar, probablemente lo rechace, y de alguna manera también genera un aprendizaje y una memoria de ese acto que va haciendo, y que va pudiendo elegir, o pudiendo de alguna manera armarse un camino sobre lo que es bueno para la supervivencia, para subsistir. Y el acto de reproducción funciona, digamos, de la misma manera. El animal por ahí no piensa si tiene ganas o no, o si estaría bueno, si hace frío. En general, las hembras, cuando están en época de apareamiento, por ejemplo, el animal busca reproducirse en forma impulsiva, y ese acto también, como hablamos del comer, tiene esa recompensa, ¿sí?, en nuestro cerebro, en el cerebro de ese animal, que tiene que ver con el tema del placer. Esto en el cerebro tiene un sistema que se llama sistema de recompensa, y que de alguna manera perpetúa este acto para poder mantenerlo y de alguna manera que las especies sigan subsistiendo. ¿Sí? Otra parte, le pido por favor a los micrófonos que traten de apagarlo, así tenemos continuidad. Otra parte de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con un poco lo que nos hace más humanos a medida que fuimos evolucionando, que fueron evolucionando las especies. Sobre este cerebro primitivo se fueron armando capas, y que esas capas le van dando mayor complejidad al cerebro. Y por último tenemos lo que nos diferencia y nos hace humanos, es esta capa de la corteza prefrontal, que son hoy tanto los núcleos de la base, sobre todo el sistema límbico, y la corteza prefrontal, lo que hoy nos interesa para poder entender este tema. Esta corteza prefrontal, que sobre todo está madura, estamos hablando de un cerebro adulto, de un cerebro de una persona adulta, tiene varias características, entre ellas el control de la conducta, la planificación y ejecución de acciones, aceptación de normas sociales. Es un poco lo que es la cultura, es las normas de valores
de saber qué está bien y qué está mal, y eso también va a depender de dónde estemos y dónde estemos viviendo y qué cultura tengamos. Sobre el control de impulsos, el razonamiento, evaluar qué cosas quiero para mi vida, qué cosas me conviene. Sobre todo la proyección a futuro, esto de poder planificar a largo plazo y pensarse qué uno quiere para su vida, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, qué carrera voy a hacer, si voy a tener familia, no, si voy a viajar, y todo este tipo de cosas que uno de alguna manera parece tan simple, pero un poco lo ejecuta esta corteza prefrontal. Y como vemos ahí, la percepción y expresión de las emociones. No es que las emociones están necesariamente en esta corteza prefrontal, sino, como dije antes, a medida que fue evolucionando el cerebro, primero tenemos esa parte del cerebro más primitivo, más impulsivo, donde reacciona a las necesidades o los deseos que hay. De alguna manera esta corteza prefrontal le pone o arbitra o filtra todo ese tipo de impulsos que puedan venir naturales, y de alguna manera puede habilitar o poner freno a esas situaciones o esas acciones que se quieren realizar. Entonces, vamos a ver que este cerebro o esta parte del cerebro primitivo de los núcleos de la base, de alguna manera son los que motorizan, generan ese chispazo inicial y esa motorización de la búsqueda de esas recompensas inmediatas a través del placer, a través de la comida, a través de la bebida, a través de distintos estímulos que nos den placer, y de alguna manera la corteza prefrontal es la que termina decidiendo si ese acto se lleva a cabo o no, o si se aplaza o si realmente no se realiza, ¿no? Pero básicamente sería eso un poco cómo funciona. Como les dije antes, esto tiene que ver con un cerebro adulto del que estamos hablando. ¿Y por qué hablamos esto de un cerebro adulto? Porque en general, cuando nacemos, los humanos tenemos una característica diferente a los animales, que como tenemos cerebros más evolucionados con todas estas capas, aparte de ese cerebro primitivo, no estamos preparados para desenvolvernos y tener una supervivencia por sí mismos, como otros animales que su cerebro se basa en esta parte primitiva que vimos. Entonces, de alguna manera, este cerebro de un recién nacido, y a medida que va creciendo el niño y se va haciendo adolescente, va madurando de a poco. Primero madura la parte más primitiva y de los actos más automáticos, y a medida que va creciendo, este niño que se va haciendo adolescente va de alguna manera madurando, como vemos acá en la filmina. Nos muestra en colores más rojos y amarillos las partes más inmaduras, y vemos a medida que va pasando el tiempo y los años cómo van madurando, y después de los 20, en realidad cerca de los 25 años, esa persona realmente empieza a madurar su corteza prefrontal, que en este caso está marcada acá adelante, que sería cuando uno podría llegar a decir que todos estos actos de la corteza prefrontal podríamos decir que están maduros y plenos para poder desarrollarlos. Entonces, con esto nos lleva a una conclusión, que en general este bebé o este niño que va creciendo va teniendo estos actos automáticos, como llorar si quiere alimentarse, que es a través del pecho de la mamá y de la succión, de la lactancia, y así progresivamente va encontrando en este ida y vuelta con su entorno la manera de ir madurando y aprendiendo lo que la cultura misma le tiene que ofrecer, los valores, las creencias, la forma de ir resolviendo en la vida. Por eso por ahí también se ve que en esto de los consumos problemáticos y en las adicciones,
en las edades de la adolescencia, de 12 a 18 años, encontramos un cerebro todavía inmaduro en muchas áreas, y bueno, ya vamos a ver más adelante cómo esto afecta si uno consume en esas edades. Entonces, volviendo un poco a lo que hablamos antes, este cerebro está preparado, nuestro cerebro está preparado para estímulos naturales que nos den placer. ¿Sí? A ver, a cualquiera nos gusta una buena milanesa con papas fritas, y creo que todos en eso coinciden, de que digamos, nos da bastante recompensa y nos da bastante placer. Cada uno va a tener elecciones, hoy por ahí el sushi, aquellos que son veganos por ahí otro tipo de comidas, pero en general nos gustan y tenemos esas recompensas de ciertas prioridades, o de alguna manera un ranking de cuánto nos da placer alguna cosa, alguna comida, alguna bebida que nos gusta. Ese placer que tenemos en ese circuito, en ese sistema de recompensa, está dado por un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, se llama dopamina, y tenemos otros neurotransmisores también, pero por ahí hoy me gustaría que aquellos que por ahí no lo conocen, de alguna manera ese placer tiene nombre y se llama dopamina. Y es un poco el que, de acuerdo a la cantidad de dopamina que nos libere en nuestro cerebro, y sobre todo en estos núcleos de la base, como el núcleo accumbens, que es un nombre difícil, no me importa por ahí tanto que se lo aprendan, pero sí que sepan que hay núcleos donde son esos centros de placer y de recompensa. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a esto, todas esas recompensas naturales que el cerebro está preparado, nos dan distintos grados de satisfacción. Pero nuestro cerebro no está preparado para ser estimulados por drogas, por distintas sustancias. Y cuando uno empieza a consumir estas sustancias, lógicamente tienen por sus efectos cambios en esta liberación de dopamina, en esta liberación de placer, en el cual el estímulo que genera estas sustancias son mucho mayores que cualquier alimento que podamos comer y que nos encante, que cualquier bebida que nos guste, y que incluso el tema de reproducirse, o el hecho de poder tener relaciones sexuales, el estímulo que nos da las sustancias que van a ese sistema de recompensa, la liberación de dopamina es mucho mayor y el placer es mucho mayor que cualquier otra cosa que podamos hacer. Entonces, es por esto que en general las drogas empiezan a tomar esa importancia en aquellos que empiezan a tener una frecuencia de consumo y que van en busca de ese placer y de esa recompensa inmediata, y que empieza a tomar un predominio. Y muchos, cuando hablamos con las familias, nos dicen esto de las dificultades que hay para que disfruten otro tipo de cosas. Y en general, si pensamos entonces en esa recompensa que tienen a través de las sustancias, sea alcohol, cocaína, marihuana, nicotina o cualquier otra sustancia que de alguna manera sea psicoactiva y que modifique estos centros, digamos, de recompensa, lo que va a hacer es que cambien las prioridades dentro del cerebro. El cerebro de alguna manera es muy práctico, y esto de lo que las neurociencias nos ha ayudado a entender es que va modificando a medida que las sustancias y estas recompensas, estos sobreimpulsos, de alguna manera, estos estímulos muy potentes, van cambiando la forma de la arquitectura y de los caminos que va generando, que tienen como naturales nuestro cerebro. Entonces, como vemos ahí en la filmina,
habíamos dicho que estos núcleos de recompensa, estos centros de placer del sistema límbico, son también los de supervivencia. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo las drogas o las sustancias pasan a ser la prioridad número uno. Y esto muchas veces, y esto por ahí, bueno, hay ejemplos por ahí siempre que se dan del tema de las ratas y experimentos que se han hecho, que lo han demostrado, que la persona, como estos estímulos son tan grandes, pierde prioridad todo lo demás. Pierde prioridad el tema de compartir. Una de los factores que nos hacen humanos es la socialización, o sea, el compartir con otros, el vivir en sociedad. Y de alguna manera, si calculo que todos los que estamos acá compartimos que el tema de las drogas termina primero siendo algo social, compartido, y después termina también aislándote. Entonces llega un momento en el cual las drogas, las sustancias, sea cual fuere, pasan a tener una importancia, pasan solo a pensarse en ellas, a cómo conseguirlas, a obtener el dinero para poder hacerlo. Y pasa a tener un protagonismo muy importante, en el cual esto hace que se sostenga este estímulo constante y estas recompensas hagan de alguna manera que la arquitectura de estos centros de recompensa vayan cambiando la forma y vayan adaptándose a este tipo de sustancias. Como vimos anteriormente en las filminas de las edades, si esto que estamos diciendo pasa en edades entre 12, 14, 16 años, sabemos que parte de la corteza prefrontal todavía no está formada. Por lo tanto, y no está madura. Por lo tanto, todas estas características que tiene la corteza prefrontal, como el control de la conducta, el control de impulsos, están inmaduros. Por lo tanto, encima, este refuerzo que tiene sobre estas áreas, se potencian estas áreas del cerebro primitivo, en el cual empiezan a tener un protagonismo en los actos cotidianos y en las conductas de las personas que están consumiendo. Entonces, de alguna manera es lo que uno ve en los chicos en los cuales están muy reactivos, ya actúan por impulso, se ponen violentos, empiezan a hacer actos donde no miden digamos, la peligrosidad de lo que haga, de los actos. No manejan bien el tema de las emociones, por momentos reaccionan mal, se angustian, pasan del llanto a la risa muy rápido, y más allá de los efectos que las sustancias, cada una de ellas puedan tener, los efectos diferentes de cada sustancia, todas van a estimular estos centros, y más allá de las diferencias que tengan, y a los receptores que vayan a estimular en estos centros, todos de alguna manera terminan generando estos cambios en esta arquitectura. Entonces vamos a ver chicos más impulsivos, y esto es lo que vemos siempre, más impulsivos, con poco razonamiento, con poca proyección a futuro. Piensen que de alguna manera estas recompensas que la droga dan, que tienen que ver con estas recompensas inmediatas, esta gratificación que viene seguido al acto, de alguna manera forman un cerebro o estimulan un cerebro de que es muy difícil que haga actos o que piense a largo plazo, una proyección de futuro, porque lo que el cerebro necesita lo tiene ahí en forma automática. Es este placer, esta recompensa. Entonces pensemos que en estudiar, en seguir una carrera, en tener que hacer un montón de esfuerzos y un montón de sacrificios por ahí, en muchos años para llegar a tener un título y una carrera en la cual después desenvolverse en la vida, para las personas que están consumiendo realmente, digamos, es muy difícil. Porque el cerebro busca el menor esfuerzo y la mayor recompensa en ese menor esfuerzo. Entonces, lógicamente, va a terminar eligiendo siempre estas sustancias que le dan
todo lo que necesitan. En los experimentos de las ratas se ha visto que cuando tienen estimulaciones de sustancias o a nivel eléctrico en esas zonas de los sistemas de recompensa, las ratas dejaban de comer, dejaban de tomar agua y no paraban de apretar la palanquita que les daba ese estímulo y lógicamente se morían. Después de unos días sin comer y sin tomar agua, se terminaban muriendo. Entonces, a otro nivel, ¿no? Mucho más complejo, pero de alguna manera cuando se consume y cuando se sostiene la frecuencia de consumo, estos cambios se van produciendo en el cerebro de los adolescentes sobre todo. Entonces pensemos que este daño o este cambio de la arquitectura que se va haciendo, estos caminos, estos estímulos que se van haciendo en estas áreas del cerebro, de alguna manera empiezan a marcar o a limitar ese desarrollo de esa corteza prefrontal. Entonces muchas veces uno llega y ve chicas y chicos de 25 años en los cuales ya llevan a lo mejor 10 años de consumo, en el cual justamente no tiene control de impulsos, cero proyección a futuro, mal manejo de sus emociones, le cuesta sostener y respetar normas sociales, no puede planificar, no puede resolver situaciones, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, digamos, está muy lejos de todo eso. Por eso, parte de lo que hacemos aquellos que trabajamos para recuperar a las personas que están con esta problemática, gran parte es como un aprendizaje de todas estas áreas para volver como a desarrollar o a ayudar a poner en juego de nuevo todas estas características que tiene la corteza prefrontal. Lógicamente que si uno piensa en esta imagen, uno puede decir que en una persona sana, la corteza prefrontal es la que tiene el timón de la vida. El motor está en los núcleos de la base, en el sistema límbico, en el cuerpo estriado, bueno, un montón de núcleos que un poco llevan esto que hablábamos de esta recompensa inmediata, el sistema de recompensa. Pero el timón de la vida lo tiene la corteza prefrontal. Cuando estos cambios con consumo de años se ha producido en un adolescente, ese timón lo dejó de tener la corteza prefrontal, nunca lo tuvo, nunca lo desarrolló. Entonces, de alguna manera, el que gobierna los actos, el que gobierna el día a día y la conducta de esa persona que viene consumiendo, es este cerebro primitivo, esta parte del cerebro primitivo, y que de alguna manera por eso uno ve las características que ven estas personas, ¿sí? Entonces de alguna forma gobierna. Yo siempre digo por ahí a los chicos, les hago como un ejemplo de cómo esta parte del cerebro primitivo se transforma en rey y la corteza prefrontal en esclava, ¿no? Porque la parte ejecutiva, la que hace los actos en sí, es la corteza prefrontal, pero esclava de los deseos y de los impulsos o de la compulsión, que bueno, ya lo vamos a ver, que de alguna manera genera esta parte del cerebro en la cual se alimenta día a día de los estímulos del consumo, ¿no? Así que bueno, espero que esta parte se haya entendido, así vamos avanzando. Bueno, muchas gracias, Lucas. Acá tenemos... perdón, perdón, ¿ya me cortaste? ¿Ya me quedé sin tiempo? Perdón. No, dame. Mala mía. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Más o menos 6 minutos. Bueno, vamos a apurar, vamos a tratar. Son temas tan amplios que en realidad uno trata de simplificarnos, pero igual si uno dice 2 o 3 ejemplos ya te quedaste sin tiempo. Bueno, como vemos acá, tenemos 2 neuroimágenes en las cuales vemos, por un lado, el cerebro sano, donde se ve, sobre todo arriba, en color amarillo,
el funcionamiento, la perfusión, digamos, de la corteza prefrontal en una persona adulta sana, y el funcionamiento normal de un sistema límbico, ¿sí? con su desarrollo sin haber intervenido sustancias. Y al lado vemos lo que podríamos llamar un cerebro adicto, un cerebro en el cual, sobre todo en etapa de desarrollo, recibió situaciones de consumo en el cual, fíjense cómo predomina, sobre todo la perfusión de las áreas de este cerebro que llamamos primitivo, de esos núcleos de la base, sistema límbico, cuerpo estriado y todos los núcleos que de alguna manera trabajan con esta, desde el impulso y desde este deseo continuo de la búsqueda de esa recompensa inmediata, y vean qué poca, digamos, desarrollo, qué poca perfusión por ahí tiene la parte del área prefrontal, de la corteza prefrontal. Entonces, por ahí los micrófonos, gracias. Por favor, el resto apague micrófonos, así podemos escuchar a Lucas. Ahí quedaste silenciado, Lucas. Justo le iba a avisar lo mismo. Estás muteado, Lucas. Hola, ¿sí, ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Entonces hablamos de que a nivel neuronal, esperen que en realidad me escucho. Bueno. Entonces en la sinapsis sería un poco la comunicación que tienen las neuronas a través de dendritas y axones, en los cuales se comunican en forma eléctrica y química, ¿sí? Y eso que ven ahí en las imágenes, podríamos decir que son los neurotransmisores que van transmitiendo la información, que la vemos mucho mejor. En esta imagen, en la cual tenemos en el axón que viene trayendo el impulso, y la dopamina, que hablamos que era la del placer, y que de alguna manera termina generando el estímulo de placer. En este caso podríamos llegar a decir que es el sistema de recompensa o el núcleo accumbens de este lado, del lado siguiente. Como habíamos dicho, los neurotransmisores, en este caso la dopamina, es la que en realidad genera este placer. La diferencia es que las sustancias generan un sobreestímulo de liberación de esta dopamina o de la recaptación de esta dopamina, y que deja que haya altos niveles de esta dopamina en los espacios de conexión con los receptores, y que genera esto un sobreestímulo que habíamos hablado antes, en el cual con sustancias no lo generaría. Acá en esta imagen nos muestran el espacio sináptico. Estos serían la dopamina y los receptores, de alguna manera, que son como llaves que una vez que se unen terminan, digamos, generando el estímulo de placer. Disculpen por ahí que vengo medio lento, pero yo me escucho a mí mismo, digamos, después de que doy, así que no sé qué pasó con el audio. Bueno, de alguna manera, esta dopamina, como habíamos dicho antes, se reabsorbe y el cuerpo la reutiliza.
El tema es que cuando las sustancias como la cocaína lo estimulan, en este caso la cocaína lo que bloquea son la recaptación de esta dopamina, y esto hace de que la dopamina quede mucho más tiempo en este espacio y termine estimulando mucho más tiempo estos receptores. Distintas sustancias, como opioides, por ejemplo, terminan liberando casi todas las vesículas que tienen, digamos, en este caso la dopamina. Entonces genera también grandes cantidades de dopamina en estos espacios, generando este estímulo de placer en forma desproporcionada. Y así cada sustancia funciona a distintos niveles. Por ejemplo, el alcohol lo que hace es trabajar sobre los receptores GABA. Los receptores GABA por ahí son los que inhiben, que dan un poco el freno o esta saciedad que en general tenemos con la comida o cuando comemos un chocolate. Comemos, nos da placer y recompensa, pero de alguna manera eso se limita, se autolimita. El alcohol, al inhibir otros receptores, digamos, no produce que esta satisfacción o esta inhibición se produzca y genera que haya un estímulo constante. Como vemos, las distintas sustancias, todos a distintos niveles, terminan estimulando, digamos, estos centros de recompensa y terminan generando este estímulo. Ahora, un poco lo que la neurociencia nos ayudó de alguna manera a entender, es que hay una plasticidad, una neuroplasticidad a nivel de los receptores a medida que se va consumiendo, y esta adaptación que se genera a nivel de los receptores hace que a medida que cada vez se va consumiendo, se va perdiendo el efecto porque aumenta la superficie de receptores también para poder tener ese estímulo. O sea, lógicamente el cerebro piensa, si hay mucha cantidad de dopamina dando vuelta, no voy a tener 10, 15, 25 receptores. Es un ejemplo, ¿no? Porque no es así, son millones. Pero de alguna manera va a ampliar esa cantidad para poder beneficiarse y tener ese estímulo con tiempo y en mayor capacidad de poder asimilar esa cantidad de dopamina que anda dando vuelta. Entonces esto va cambiando y va haciendo esta tolerancia que muchas veces vemos en lo cotidiano, en las personas que consumen, esto de que para generar el mismo estímulo o el mismo efecto, de alguna manera tengo que aumentar la dosis, porque en realidad esos receptores se fueron adaptando. Otra de las cosas que va pasando también con esto es que de alguna manera en este aprendizaje y en este cambio que se va generando de este refuerzo positivo que se produce en los comienzos, primero esta búsqueda por impulso del placer, pero después se empieza a aparecer por otros caminos también que están a ese nivel, un aumento del estrés, un aumento de la ansiedad, ¿sí? Que por ahí tiene que ver con otros núcleos, pero que no nos vamos a desplayar en este momento, en el cual empieza la persona mientras no está con la sustancia, empieza a manifestar ciertos malestares, ciertas sensaciones negativas, que de alguna manera hacen de que uno busque de nuevo ese consumo, pero ya no tanto por el estímulo y el impulso del placer plenamente, sino que me siento tan mal o tanto es el malestar que empiezo a buscar consumir para sentir un alivio a todo ese malestar. Entonces esto empieza a mezclarse y esto a la larga empieza a ser esta compulsión, pasa de un impulso a una compulsión, de alguna manera a perpetuar este ciclo, ¿sí? que de alguna manera podemos llamar la adicción. Y esto lógicamente se va produciendo a largo plazo y este cambio que se va generando en los caminos
de nuestro cerebro son los que van marcando esta situación. Lógicamente, cuando uno deja de consumir, ¿sí? Empieza a sacar esos estímulos que cambiaron esta arquitectura, esta neuroplasticidad, con el tiempo también empieza a ayudar a que, lógicamente, si ese cerebro tiene receptores o superficies que cambió por esa gran cantidad de dopamina, y de repente la persona empieza a ya no tener esos grandes estímulos, sino que empieza a volver a tener estímulos cotidianos, como comer, que por muchos momentos no se come cuando se consume, a disfrutar de hacer actividades deportivas que dan dopamina, dan recompensa, pero no al nivel que lo hace una sustancia, al volver a compartir con la familia, volver a vivir ciertas situaciones que al principio, por estos cambios que se habían producido, la persona no lo disfruta. Y uno le dice, pero ¿cómo no disfrutás de compartir con tu familia? Tan lindo. Sí, pero al principio no lo pueden disfrutar. Y es por estos cambios que sufrió el cerebro y que sufrió esta adaptación. Por lo tanto, es tan importante que no haya sustancias que siga estimulando para que el cerebro vuelva a reacomodar con el tiempo, y esto no se produce del día para la noche, sino esto también lleva un tiempo largo donde el cerebro no va a tener grandes cantidades de superficie de dendritas esperando dopamina, sino que de alguna manera va a volver a acomodarse a tener los receptores necesarios para las cantidades naturales que ese cerebro estaba acostumbrado antes de estas situaciones de consumo. Ahora, de alguna manera, hay caminos que quedaron trazados, ¿sí? Aunque se generen nuevos aprendizajes a través de aprender a desarrollar de nuevo esa corteza prefrontal, de aprender esas capacidades de control de impulso, de resolución de conflictos, del manejo de emociones, y por eso es tan importante los tratamientos donde favorecen todo este desarrollo en las personas, pero de alguna manera es tan importante también que esos estímulos esa persona vuelva a esos estímulos naturales y que deje de ser estimulados por sustancias en las cuales modifiquen nuestro cerebro, y que a la larga ya muchas veces hay deterioros que por ahí hay partes que no se recuperan, ¿no? Por ahí les dejo un videíto final, pero me parece que lo vamos a tener que saltear porque si no, no voy a dejar que Victoria pueda desarrollar su tema. Así que, bueno, quedan muchas cosas por decir, pero espero que les haya servido. Y bueno, tenemos un ratito, ojalá quede para preguntas. Así que muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Yo calculo que Vicky también tiene alguna presentación ahí, así que sí, ahí está, para dejar de compartir pantalla. Así que bueno, recuerden que al final vamos a dar un espacio a preguntas, y todo lo que fueron comentando en el chat lo vamos a leer también al final. Así que bueno, Vicky, te escuchamos. Bueno, hola, buenas noches, ya estamos, creo. ¿Cómo están y cómo vienen en esto de lo que fue hablando y presentando Lucas? Quería saber cómo venían acá los que nos están escuchando y acompañando el día de hoy. Así que bueno, espero que bien. Así que bueno, agradecerles también por su tiempo de conectarse y acompañarnos el día de hoy, sobre todo también desde la hora que pudimos coordinar. Gracias, Lucas, por tu presentación. Así que bueno, igual bueno, justo fui escuchando y bueno, en algunos puntos coincidíamos, así que en esos pasajes voy a ser más, digamos, más reducido para que también podamos hacer más fácil, sobre todo porque mi propuesta es hablar desde los factores de vulnerabilidad, ¿sí? Para desarrollar una adicción
Y más allá de que estamos acá desde el lugar de la adicción o desde lo que es un consumo problemático, me parece importante también de que, de cómo funciona el cerebro. Y es nuestro cerebro el de todos, ya sea desde que haya o no un consumo, sobre todo que también estoy viendo dentro de los participantes que no todos, digamos, están dentro del área de adicciones. Entonces también por eso me gustaría, bueno, hablar un poquito también de qué es una adicción, ¿sí? Que es una enfermedad crónica, ¿sí? Que está caracterizada por la pérdida de control sobre el efecto de una sustancia. Esto es un poco lo que también hablaba Lucas cuando hacía referencia al uso y al abuso, cuando se genera ya una tolerancia con respecto a una sustancia, porque al principio yo lo manejo, yo lo controlo, no pasa nada, y cada vez va necesitando esa persona más sustancia para lograr ese efecto, que es lo que Lucas hacía referencia al circuito de recompensa. Cada vez vamos necesitando más para lograr eso que la persona busca. Lo que la persona busca va a ser indiferente una de otra, nunca va a ser igual, porque cada sujeto va viviendo su historia, su vida, de una manera individual una de otra. Quizás una situación puede ser la misma, por ejemplo, el divorcio de unos padres, pero como cada persona transita esa separación, hasta puede ser hasta hermanos, va a ser diferente. Así que eso también es importante en cuanto al contexto familiar en el que está esa persona, siempre tenerlo presente. También tener presente, por ejemplo, desde el rol de la familia, cómo es esa cultura familiar. Porque en algunas familias es normal, es habitual el consumo de alcohol. Entonces, ¿en qué ámbito va a crecer en ese niño cuando ve que es normal consumir grandes cantidades de alcohol, esto que le dan para probar? Entonces así él va constituyéndose también en este proceso de lo que hablaba Lucas, de ese cerebro primitivo a este cerebro adulto. Y después es la tarea, según también de cada centro y también de este sujeto que asista a tratamiento, enseñar y entrenar primero enseñarle a la persona, poder mostrarle que hay otras maneras de cómo afrontar y resolver esas situaciones, lo que le está sucediendo, pero a la vez es importante, o por lo menos desde mi trabajo lo que hago, es entrenar al cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre necesita un grado de certeza, y esto me parece que es fundamental que lo podamos aprender hoy. Nuestro cerebro necesita esa certeza, por eso nuestro cerebro se hace tan receptivo a eso tan placentero, a ese disfrute, a eso que siente con ese estímulo de cualquier sustancia. Podemos tener una adicción hasta un deporte, al trabajo, a la pareja, que hoy por hoy en la pareja ya se puede denominar el DSM-5, una dependencia emocional. Pero sí me parece tener en cuenta esto, que el cerebro se agarra de eso de que le estamos dando en ese momento de la certeza, y así lograr también esta adicción de las sustancias, ¿sí? Entonces por eso también decimos que las personas empiezan a darse cuenta y a tomar conciencia, ¿sí?, de esos aspectos de su vida que antes son ensombrecidos, que van produciendo, y los efectos que van produciendo ese consumo en ese sujeto. ¿Sí? Un poco lo que también planteaba Lucas, este aislamiento, que al principio ese consumo es grupal, ¿sí? En esto, sobre todo cuando ese grupo de par, que nos dicen, dale, es una probadita, dale, vamos, o sos más divertido cuando tomás, ¿por qué estás tan apagado? Porque eso es aburrido. Y en esto que nosotros somos un ser social, somos un ser en relación. Entonces siempre hay una tendencia a decir, bueno, sigo a la muchedumbre, como decía León, y entonces, bueno, es en este sentido de la pertenencia, digamos, es decir, bueno, sigo a esto que me están proponiendo mi grupo de par. Así que esto, por eso también Lucas hace referencia a que somos seres en esto de las relaciones sociales, de lo cultural, ese grupo de pares, también qué rol también puede cumplir los papás, el colegio, ¿sí? Porque también el colegio también puede intervenir de manera, digamos, a nivel preventiva, y qué hace ese colegio frente a esas situaciones, porque muchas veces los profesores no saben qué hacer.
a mí me tocó en algunas oportunidades participar y de charlas en prevención, y los profesores nos decían, bueno, pasa esto y la verdad no sé qué hacer, no sé cómo afrontar. De hecho, con estas nuevas fiestas del antes del último primer día, la fiesta de la primavera, entonces eran también un poco acompañar en esto de qué hacer frente a esas situaciones con los alumnos, que a veces no tenían esas herramientas necesarias. En esto, cuando hablábamos también de las drogas, ¿para qué? Bueno, esto olvidarse de los problemas, esto de bajar o subir de peso también, porque a ver, esto de las cuestiones de moda, de los talles, sobre todo también cuando en cuanto a las mujeres, ¿no? Que a veces nos vemos tan atravesadas por esa situación cuando vamos a comprarnos ropa, o en esto de esa imagen que también vemos por la televisión, y también, bueno, por el consumo, el tema de la cerveza, que está tan naturalizado, desde las publicidades, las propagandas. Esto de para poder dormir o para permanecer despierto, en esto que muchos dicen que están más creativos, entonces que por eso lo necesitan de consumo, o para poder dormir, porque hay muchas personas que también padecen de insomnio, que se sienten más seguros, esto desde la sexualidad, el deporte, algún ritual, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces sucede esto, que tengo que estar sedado, ¿sí? Para poder agradar, para poder ser más divertido, para no enloquecer, porque en esto de lo que decía Lucas, es sentir este placer. Y sobre todo esto, cuando estamos en ese grupo de amigos, bueno, es que siempre hablan del ser divertido, y a veces también esto, digamos, se va aislando de manera familiar, porque bueno, comparten menos con la familia, duermen más, se escapan, se vuelven más irritables, y en esto también quería hablar un poco de la familia. Justo me pasó un caso de una persona que los padres están separados, y esta persona se iba de viaje con otra familia, y llegó un momento que esta persona no aguantaba más de estar con la otra familia, y dice, la verdad, viste que no estoy acostumbrada a que todo el tiempo me pregunten cómo estoy, o que vengan y me den un abrazo, o me pregunten qué quiero comer. Dice, entonces yo necesité un momento de refugio, de estar solo conmigo, y en ese momento tuvo una recaída de ir y fumar un paso de marihuana. Quizás ahí lo hizo de manera aislada, no convocó a su amiga, y en esto para evitar en esto de también el quedar expuesta frente a una situación de consumo y los riesgos que pudo haber traído esa situación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vienen? Yo más o menos voy viendo algunas caras, y bueno, en esto va a ser interpretación mía, que venimos bien, ¿sí? Así que, bueno, esto es un poco lo que hablaba Lucas, de dónde actuaban las drogas, así que lo vamos a pasar, de cómo actúan en las diferentes zonas, digamos, del cerebro, sobre todo estas células nerviosas. Hablábamos también del circuito de recompensa, y sobre todo digamos, del lóbulo frontal. En esto yo quería aprovechar y traer también un ejemplo de una paciente de 40 años. Esa paciente, digamos, yo le pido un estudio desde la neuropsicología, en donde se hace una evaluación justamente para saber cómo están sus funciones ejecutivas, que es todo el lóbulo frontal. Esta persona venía con un consumo problemático de alcohol de hacía 7 años, ¿sí? Entonces, bueno, en esto cuando nosotros trabajamos, yo veía que había ciertas dificultades para el razonamiento, también esa parte temporoespacial, memoria. Entonces, una vez que a mí me dan ese resultado, ahí pude observar en realidad estos estudios por lo menos a mí me sirvieron para decir, bueno, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto resto hay de esta persona? Porque capaz que mis expectativas como profesional no son las mismas de la capacidad que la persona realmente tiene. Entonces, por eso a mí me dio más herramienta y más ayuda de decir, bueno, yo con eso puedo hasta acá. También poder medir, digamos, el nivel de exigencia que quizás yo estaba teniendo con ella. Así que bueno, y esto, bueno, y ahí me dio, digamos, en esto, por ejemplo, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque no es tanto el consumo que pudo haber tenido, ella solamente era de cerveza, no tenía, su consumo diario no era durante todo el día, sino que era sobre
en un momento a la mañana y en otro momento a la noche, pero era una o dos latas aproximadamente, pero su daño era tal que, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cómo es el nombre del Papa? No lo pudo responder. ¿Cuál es el nombre del Papa? El Papa actual que hay en este momento. La parte lógico-matemático tampoco pudo responder. No supo, por ejemplo, dibujar un reloj que marcara las 9:10. Entonces, bueno, esos son indicios, y esta evaluación, para que también comentarlo un poco más, se hace en función de la edad y la escolaridad que tiene esta persona. Siempre, entonces, en función de la edad de la persona y la escolaridad, en este caso ella había cursado un terciario, se aplican determinada batería de test. Y bueno, yo les marco estas que son más para que puedan ver, digamos, cuál era el daño que ella tenía frente a las respuestas que no pudo responder. ¿Sí? Bueno, y acá, para empezar me gustaría que hagamos alguna actividad en cuanto a los elementos inherentes que tenemos de la adicción. Hablamos de esta periodicidad, cuando hay ese consumo que se va haciendo crónico, porque cada vez necesitamos esto más, porque en el umbral de tolerancia va aumentando, se desarrolla la adicción de la persona. Entonces tenemos la cronicidad y la vulnerabilidad y resiliencia. A mí me gustaría que trabajemos sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de las personas, y en esto ya es para, digamos, que hagamos una integración, digamos, tanto como los que tienen un problema con un consumo problemático, como nosotros también. Yo creo que nosotros, al ser seres sociales y seres que también nos suceden cosas, todos somos seres resilientes, ¿sí? En esto que todos nos atraviesan cosas y siempre intentamos hacer un nuevo cambio, un nuevo esquema, de decir, bueno, si esto no me resultó, ¿cómo lo aplico para de una manera diferente frente a una situación u otra? Entonces, a mí me gustaría que ustedes, por ejemplo, puedan pensarse en esto que veníamos hablando del cerebro, en realidad de mi propuesta de que el cerebro siempre necesita ese poquito de certeza, y esto siempre tenganlo presente, que puedan pensar, por ejemplo, 3 respuestas y 3 cositas en las que ustedes sean resilientes. Sí, esto que les voy a ir proponiendo, quédenselo a ustedes, quizás les pueda servir para aplicarlo en otro momento. No hace falta que lo escriban acá en el chat, porque también es parte de su intimidad y de su privacidad para no exponer, pero sí me gustaría que, si se animan a pensar, ¿cuál es su certeza? Me gustaría que se lleven, por lo menos desde esta propuesta mía, que sepan cuál es su certeza de su cerebro. Bien. Bueno, entonces ahora les voy a pedir que, bueno, que piensen, que se conecten con esas 3 cosas que pudieron aparecer ahora, y que muchas veces aparece esta incertidumbre, porque, no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser, lo que me va a generar. Si sienten que, por ejemplo, las personas que están bajo esta situación, digamos, cómo pueden sentirse. En esto no vamos a individualizar, porque cada uno es diferente uno de otro, ¿sí? Que puedan pensarse, que se puedan conectar, sobre todo conectarse con ese ser resiliente que ustedes son dentro de sí, y sobre todo conectarse con eso que sí pudieron lograr, con ese recurso que a veces decimos, no sabía que era de esta manera. Y esto en adicciones también pasa, porque nuestro cerebro aprende de rutinas, nuestro cerebro todo el tiempo aprende. Es la propuesta, un poco lo que hablaba Lucas al principio. Nosotros a nuestro inconsciente, sobre todo desde las adicciones, que le fuimos diciendo, mira, vos para ser divertido te doy sustancia, vos para ser copado, buena onda en grupo, te doy sustancia, vos para manejar esta situación te doy sustancia. Y eso le enseñamos al cerebro. Desde las adicciones y de las neurociencias, eso fue aprendiendo, porque neurociencias es el funcionamiento cerebral. Entonces, si yo a mi cerebro le estoy enviando toda esa información, ¿qué tengo que hacer ahora? Entrenar a mi cerebro, que decía Lucas, digamos que es un proceso largo,
Pero esto es entrenar al cerebro y decirle, bueno, a ver, yo antes le daba la sustancia, pero ahora te doy lo saludable. Ahora, a ver, porque la persona que ingresa a tratamiento es porque muchas veces cuesta que la persona pueda darse cuenta que necesita ayuda, muchas veces son enviados por alguna institución o son enviados por algún miembro de la familia, pero la persona cuando ya empieza a tomar conciencia de que es una enfermedad, y que eso también es un trabajo arduo el que pueda darse cuenta, porque no es que la persona dice, ah, sí, tengo este problema, voy, no. De hecho, a mí me pasaba que un paciente que hoy por hoy está en mi grupo decía al principio, ay, ¿de qué se trata ese grupo? Es de adicciones. Y él tenía un consumo crónico de alcohol, sumado que también tenía una ludopatía, y sin embargo él no se veía como que tenía un problema. Entonces, bueno, es esto, el darse cuenta, la toma de conciencia también implica un trabajo, y ahí es, bueno, tarea siempre de los terapeutas y de los médicos que nos ayudan, y esto, el trabajo en equipo es fundamental para este tipo de patologías. Así que, bueno, volvemos a su ser resilientes, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, me gustaría que piensen también cómo sienten la incertidumbre, cómo se conectan con ella. Si la sienten en algún lugar de su cuerpo, si la sienten en algún lugar de su mente, si aparece en algún momento del día o no. Piénsenlas. O capaz que no, pues puede ser, no solamente puede ser, digamos, incertidumbre, si hay algún momento, por ejemplo, que aparezca algo que, por ejemplo, ambigüedad, puede ser culpabilidad, algo que ustedes digan, ay, yo la verdad que con esto no, me hace ruido en mí mismo, no me siento cómodo, ¿cómo puedo cambiar esto que no me gusta, porque no me gusta para mí? Bien. Entonces ahora les voy a pedir que también digan, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a esas situaciones? Por ejemplo, si son situaciones, ¿cómo reaccionamos? Es decir, a ver, ¿reaccionamos de manera diferente o siempre actuamos de la misma manera? ¿Cómo son esos resultados? ¿Son los que esperaban o no? Porque en esto, tener en cuenta que la resiliencia tiene dos componentes. Es la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de poder afrontarlos. Entonces, ustedes, ¿cómo se ven frente a eso? Bien. Entonces, lo que nosotros ahora decimos que la resiliencia es la capacidad para iniciar un nuevo desarrollo después de una situación, algo que causó trauma. A ver, trauma no me refiero a algo que no podemos elaborar, pero algo que nos hizo mal, algo que nos lastimó, algo que no pudimos resolver, ¿sí? Entonces a mí me gustaría, si se animan, a que podamos hacer un ejercicio de visualización en relación a este tema. Acá, si quieren, pueden apagar sus cámaras, las pueden dejar encendidas. Lo único que sí les voy a pedir es que puedan sentarse, los que quieran participar, y si no, bueno, no hacen la actividad y la pueden anotar, o quizás anotar cosas que les hayan quedado de lo que fuimos hablando hasta el momento, ¿sí? Me gustaría que se sienten de manera cómoda, cada uno vaya buscando esa posición que les resulte, ¿sí? Relajen su cuello, muy bien, Sandrita. Traten de que su espalda quede bien apoyada, ¿sí? Sobre el respaldo de la silla, que sus piernas estén rectas, ¿sí? Y en esto que no les queden los pies así. Vieron que a veces, no sé por qué, sobre todo las mujeres, terminamos apoyando sobremente las puntas de los pies. Bueno, les voy a pedir que todo su pie esté en contacto con el suelo, que sus brazos también estén relajados, los pueden poner sobre la mesa o sobre sus piernas, en esto como a cada uno le quede cómodo, ¿sí? Traten de relajarse, hagan una inspiración profunda, honda, ¿sí? Bien, conéctense con esa sensación,
con esa inhalación y esa respiración y esa exhalación. Cierren los ojos, si así lo desean. Si no, pueden tener los ojos abiertos. Si surge algún pensamiento, lo dejan pasar, no se conectan con él. Hagan de cuenta que es una ola que pasa y se llevó ese pensamiento. Ese pensamiento no lo juzguen, simplemente pasa, sucede en este momento. Ahora les voy a pedir que vayan controlando ese ritmo de la respiración. Inhalen y exhalen despacio. Hagan una nueva inhalación profunda. Exhalen. Comienzan a sentir su corazón. Sientan cómo su respiración lleva oxígeno a todo su cuerpo. Hacen una inhalación y otra exhalación. Dense cuenta de cualquier pensamiento o imagen que entra a su mente, pero solo dense cuenta de ellos. Mírenlos y los dejan pasar. Registren cualquier incomodidad. Fíjense de si tienen si es necesario buscar una posición más confortable. Si hay alguna parte tensa de su cuerpo. Y en cada inhalación sueltan esa tensión. Si sigue persistiendo esa tensión, vuelven a hacer una inhalación y otra exhalación. Ahora centren su atención en esta respiración. Sientan cómo el aire ingresa por la nariz, baja por la garganta, sienten su pecho, su vientre. Y con cada inhalación se van relajando más. Y ahora les voy a pedir que se conecten. Van a empezar a reflexionar, van a traer a su vida, como si se tratara de una película, algún momento donde han logrado actuar con resiliencia, con ese recurso que encontraron en ese momento, si fueron felices, estaban alegres, se sentían orgullosos de ustedes mismos, que lograron superar algún problema, alguna situación, dolor. Piensen en ese momento, obsérvenlo. Está en una pantalla. Ustedes están ubicados sentados en una butaca y en una pantalla de cine se está proyectando esa imagen. Hay alguien más que lo está viviendo por ustedes. Fíjense si escuchan algún ruido, algún sonido, si hay otras personas. Fíjense cómo es esa imagen, si es nítida o color, blanco y negro. Si es una película, si es una fotografía, conéctense con el tamaño, la forma. Ustedes son observadores de esa situación. Obsérvense con ese recurso que lograron resolver. Y se dieron cuenta que pudieron resolver las cosas de manera diferente. Se dieron cuenta que lograron vencer ese obstáculo, ese problema, ese dolor, esa herida. Se dieron cuenta que resolvieron la situación y se dieron cuenta que pudieron seguir avanzando. Observan esa imagen y se relajan.
Fíjense si esa imagen es redonda, cuadrada o rectangular. Si escuchan algo, cómo es ese volumen, si hay voces, si ustedes están acompañados por alguien. ¿Qué sienten? ¿Qué sensaciones y sentimientos están experimentando en este momento? Hagan una inhalación profunda y una exhalación. De nuevo inhalen y exhalen. Mantengan esa concentración. Observen esa persona, cómo es feliz, cómo se alegró, siguió adelante, siguió viviendo su vida, sin importar la pérdida, el dolor, la herida o la gravedad del problema. Y ahora poco a poco comienzan a parar esa pantalla que están viendo en este momento, sigue viviendo su vida, y suelten esa emoción, ese sentimiento. Dancen con ella, amíguense, abrácenla. Observen si es una sensación continua o discontinua, si la sienten en algún lugar de su cuerpo. ¿Cómo es esa intensidad? Concéntrense en esa emoción y vayan observando los cambios que se van produciendo. Y ahora poco a poco van regresando a ustedes, sientan sus manos, sientan su corazón, van haciendo pequeños movimientos para no alterar el ritmo del cuerpo, van haciendo pequeños movimientos circulares de los pies, de las manos, para ir retomando esa temperatura corporal. Conéctense con esta sensación. Y poco a poco van a ir abriendo los ojos, van regresando aquí y ahora a este encuentro. Y ahora ya están acá, de vuelta. Y entonces les voy a pedir que a partir de esta experiencia que acaban de hacer, les voy a pedir que ustedes definan qué va a ser para cada uno de ustedes la resiliencia. ¿Cuál va a ser esa certeza que su cerebro necesita para esos momentos? Y esa capacidad reside en cada uno de ustedes. Y les voy a pedir que, bueno, que puedan conectarse con ese significado que tiene para ahora, para cada uno de ustedes, esa capacidad que viven ustedes. Puede ser una palabra, una oración, una frase, es tu experiencia. Y quizás esta estrategia o esto que pudieron encontrar a partir de este ejercicio, no lo recordaban, no sabían que estaba ahí en ustedes. Y quizás a partir de hoy puedan utilizarla y forme parte de una experiencia de su vida. Porque si hay algo inevitable en nuestra vida y en cada uno de nosotros, son los cambios. Son los cambios que vamos haciendo día a día, minuto a minuto.
y sobre todo que no nos apegamos al resultado, sino que todo el tiempo vivimos con esos cambios que vamos atravesando y logramos adaptarnos a ellos. Eso es todo. Muchas gracias, Vicky, también por la exposición. Un interesante ejercicio también, la verdad, el cierre. Así que bueno, habilitamos ahora un poco el espacio de preguntas y por ahí también de aportes, dudas que les hayan quedado en torno a las exposiciones de Lucas y de Vicky. Así que bueno, quien quiera tomar la palabra puede activar su micrófono y aportar. Por ahí retomo una pregunta que se hizo en el chat, que tuvo una respuesta, también la voy a leer, pero si no me equivoco está dirigida a Lucas porque fue durante tu exposición, que la pregunta era, alguien que consumió de adolescente hasta los 35, por ejemplo, esa falta o ataque al desarrollo de la corteza frontal, ¿cuál es el proceso de regeneración mediante la recuperación de la persona, biológicamente hablando? Y la respuesta apuntaba a la neuroplasticidad. No sé, Lucas, si vos querés ampliar. Sí, gracias. ¿Se escucha ahí? Bien, sí, un poco para Lucho creo que la hizo. Sí, en general, digamos, más allá de que hay situaciones o cosas que se van perdiendo en ese consumo en la adolescencia, por eso los tratamientos no son solo aislarse de situaciones de consumo, sino que un tratamiento en sí tiene que ver con adquirir nuevas herramientas a nivel cognitivo-conductual, a nivel de aprendizaje. La idea es seguir estimulando o estimular de una forma correcta ese cerebro para trazar esos nuevos caminos de ese aprendizaje saludable de alguna manera. Entonces, esta neuroplasticidad, si bien es negativa en las épocas de consumo, a largo plazo, cuando uno deja de consumir y cambia conductas, actitudes, trabaja con un desarrollo personal, ¿no? Esto cotidiano, con la educación emocional y todo este tipo de temas, prevención de recaídas y motivación para el cambio. De alguna manera la persona va aprendiendo, volviendo a desarrollar esas capacidades que o no se desarrollaron del todo o por situaciones de consumo se fueron perdiendo. Entonces, de alguna manera, por eso por ahí se habla, a mí no me gusta por ahí esto de que por ahí pensar que más allá de que es una enfermedad crónica, las personas se recuperan y pueden hacer una vida totalmente saludable, pero siempre está la posibilidad de la recaída. ¿Por qué? Porque en general las personas, como ya trazaron caminos neuronales, caminos de secuencias de procesos dentro de lo cerebral, esos caminos ya quedaron marcados. Lo que uno puede de alguna manera es trazar o fomentar o de alguna manera estimular esos caminos más saludables y tener esa posibilidad o esa capacidad en realidad de desarrollar de ese control sobre no volver a situaciones de las cuales antes lo llevaban a situaciones de consumo. Entonces, creo que hay una recuperación constante y de recuperar capacidades y recuperar aptitudes y de alguna manera desde lugares más saludables de estudio, de estimulación, digamos, neurocognitiva y de alguna manera, sea estudio, sea deporte, sea trabajos grupales o lo que sea, siempre va a generar, digamos, ese mejoramiento continuo. Bueno, gracias Lucas. Bueno, lo mismo que dije hace un ratito, quien quiera aportar Ahí, si no me equivoco, activar. Lucho tiene la manito levantada. Bueno. Sí, permiso. Más allá de que la respuesta estuvo muy buena, quería como
redondear por qué hago esa pregunta. O sea, entendí perfectamente y hasta podría, no quiero pecar de nada, pero como sí, lo sabía, digamos, pero yo he estado en muchas charlas en escuelas donde se habla de esto a adolescentes, ¿no? Mirá que si te drogás antes de los 18 años, el cerebro te hace puff, ¿viste? Más o menos, te lo cuentan de una manera que mete por un lado, ¿no? Mete ese miedo, que yo muchas veces lo he hecho, he cometido ese error, después lo fui transformando un poco el discurso. Pero también por otro lado, por el tema de la recuperación, ¿no? Yo a la persona que consume, que voy a tratar, le cuento todo lo que hizo el consumo, ¿no? Y tengo todo ese discurso porque lo he escuchado en espacios, en diferentes talleres, en diferentes cursos, en varios lados, esto de lo que sucede, pero ¿qué le cuento a la hora de hablar de recuperación? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo le explico cómo vamos a recuperar eso que perdimos? Estoy haciendo las comillas, pero no tengo cámara, entre comillas, ¿no es cierto? Era eso nada más. Gracias por la respuesta, muy buena, muy buena toda la charla. Lucho, ¿te puedo sumar algo? ¿Sí? ¿Cómo estás? Con respecto a esto último que vos planteabas, bueno, ¿qué le digo o qué hago con respecto a la recuperación? La recuperación es individual e indistinta de cada uno, entonces quizás es pensar y proponer qué quiere él, cuál es su recuperación. Y quizás en ese es también el acompañar, a ver, en esto de qué es lo saludable para él, qué actividades le gustan a esa persona, cuáles son sus objetivos, su plan de acción, y quizás a partir de ir encontrando qué le gusta y qué diferente y qué cambio puedo hacer con él o con ella, puedo ir acompañándolo en este proceso de recuperación. Sí, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, tenemos igual, con el nombre de Karina Muriel también hay alguien que levantó la mano. ¿Puede ser después, Miguel? Sí, soy yo. Me gusta esta ambigüedad del nombre, la imagen y la voz. Es buenísima. Soy Roberto de Arroyito. Para que nos adaptemos, teniendo en cuenta la exposición de Luca y de Victoria también, los felicito a los dos. Nada, yo en realidad me preguntaba, cuando Lucas comenzó a hablar acerca de la adaptación del cerebro, ¿no? ¿A qué mundo nos adaptamos y cómo pretendemos sobrevivir, digamos, a estos cambios? Y cómo vienen las drogas, las sustancias, etcétera, a salvaguardar a muchas personas, a muchas almas, de los cambios que esto nos genera, digamos, como sociedad. Esa es mi reflexión del día. Y me hace preguntar acerca del placer y el displacer en este mundo al cual nos queremos adaptar. Nada, le mando un abrazo para todos, muy linda exposición. No sé si Vicky o Lucas quieren decir algo, si no, Miguel, tenés la palabra. No, bueno, gracias por lo que nos dijiste, gracias también por participar. Y en realidad, no, a mí no, yo por ejemplo no soy de esa modalidad de simplemente es para sumar y como respetar también de cómo la otra persona ve una exposición, porque es de la manera también en cómo le llegó, pero si coincide en esto de, digamos, de los consumos, cómo los van atravesando cada uno. Voy por esa misma línea, y sobre todo en estos tiempos también de tanta incertidumbre, es donde también ha habido quizás hasta nuevas adicciones. Miguel, ¿querés preguntar?
No sé si se congeló. Sí. ¿Me escuchan? Yo estoy... Sí, bueno, buenas noches, gracias por este espacio. Y yo un poco, preguntarle a Lucas, me interesa esta cuestión de la actividad, digamos, en primer lugar, pueden ser muchas las causas por las que una persona tiene un consumo problemático. Que esa persona, a través de distintos abordajes, logre incorporar nuevas estrategias para que a futuro ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con esta memoria que queda en los neurotransmisores? Corríjame si es el concepto correcto. Entiendo que queda como una memoria, o sea que hay que tener cuidado, dijo Lucas, no obstante con el tiempo, ¿no? Entonces, es como que biológicamente queda ahí algo latente, agazapado, dicho de otra manera, que desde esta memoria puede despertar nuevamente un posible consumo, o sea, biológicamente, no desde una conducta aprendida que después corrigió en cuanto a resolver sus problemas, pero desde lo biológico es mi duda. ¿Queda esa posibilidad siempre ahí latente? Gracias, Miguel, por la pregunta. A ver, si hay algo que aprendimos con las neurociencias, es que la conducta se traza en caminos también dentro de lo cerebral. Entonces, digamos, uno trata de lo social o lo que uno hace para afuera como que va por un lado y lo neurobiológico va por otro. Y en realidad hay una conjunción en esas actividades. Entonces, de alguna manera, esto que hablábamos de los caminos ya trazados, de alguna manera, y por eso en estas enfermedades que por ahí uno se manifiestan como crónicas, es que de alguna manera eso lógicamente va a estar latente. Lo que uno va a trabajar con el individuo es esto de trabajar con la prevención de recaídas, de saber cuándo empieza la persona a ver, es como si, siempre yo por ahí trato de hablar como una escalera mecánica en la cual uno baja, ¿no? Y uno solamente... están tan trazados a veces los caminos del consumo, y no solo del consumo en sí, sino de estas recaídas de actitudes y de volver a ciertas situaciones que por ahí tenían que ver con cuando uno ya se ha recuperado, se va recuperando con situaciones anteriores a un tratamiento. De alguna manera, en forma automática, la persona, si no está alerta, si no está muy enfocada en esos cambios o en ese camino que está logrando trazar como nuevo, los surcos hacia otros lugares están como muy marcados. Entonces, a la larga, lo que tiene que aprender es darse cuenta cuando empieza sin querer a tomar algún camino que sea a través de cierto ocultamiento, a través de pequeñas mentiras, a través de cierto aislamiento que empieza a pasar en la persona, o sea, en lo cotidiano, y por eso por ahí se trabaja mucho con familia también, porque a veces la persona misma tampoco se da demasiado cuenta que vuelva a ciertos patrones de conducta, pero que en realidad tiene que ver con que empieza a transitar nuevamente a nivel neuronal y biológico también esos caminos. Entonces, no hay una separación entre lo que nos pasa o lo que hacemos afuera y lo que nos está pasando por dentro. Esto es un poco lo que nos ayudó la neurociencia a entender un poquito más. Entonces, esto de la prevención de recaídas, de trabajar con estímulos saludables, es un poco lo que nos mantiene por ahí estando alerta a no volver a esos viejos caminos, Miguel. Por eso igual en esta problemática por ahí a veces, por eso genera tanta frustración a veces de situaciones de recaída, pero yo creo que es importante entender que esto son patrones cuando uno no ve la recaída como una posibilidad. No significa que uno la busque o que sea necesaria para un aprendizaje, pero entendiendo cómo están trazados estos caminos de alguna manera, es entender que la persona se va a la banquina muy fácil,
pensando que en realidad sigue yendo por la autopista para adelante, pero en realidad ya se corrió un poquito y ya empieza como a marcar, digamos, un camino paralelo sin darse cuenta, ¿no? Entonces, esto es por ahí lo que hay que trabajar a largo plazo. No sé si pude contestarte, Miguel. Sí, sí, muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta de Paula Maldonado en el chat, que es, ¿cuál sería la diferencia entre consumo problemático y adicción? La tomo yo. Digamos, hace la pregunta del siglo, ¿no? Creo que es la pregunta que nos hacemos todos. La otra vez en algunas reuniones, incluso de los distintos centros de tratamiento, y eso está como en debate continuo, esas situaciones. A mí me gusta pensarlo así, y por ahí no sé si voy a dar una respuesta, pero sí por ahí para que uno reflexione esa pregunta de manera diferente. Más que hablar de consumos problemáticos, a mí me gusta hablar o pensarlo como la problematización del consumo en sí. Entonces, salimos de esta dicotomía de si el consumo es problemático, si es recreativo, o si... Y en realidad es un poco pensar en problematizar el consumo. En entender que cualquier consumo, así sea chiquito, vamos a hablar, de una persona que consume cocaína y está aislado en su vida y dejó su trabajo y abandonó su familia y, digamos, su salud está muy deteriorada, que sería probablemente una situación de adicción concreta, pero también, digamos, aquel que consume unas copas de alcohol y sale a manejar, digamos, por la calle, volviendo a su casa después de que comió y bebió con amigos, y de repente lo para, digamos, la policía, le hace un control de alcoholemia, le da positivo y le sacan el auto. Entonces, ¿esa persona tiene un problema con su consumo? Entonces, digamos, lógicamente esto abre, y yo creo que sí tiene problemas, porque si no pudo ponerse límites, sabiendo de que probablemente, digamos, iba a haber algún control que no debía hacerlo, y en todo caso, si quería consumir alcohol, tendría que haberse quedado en su casa o haberse quedado a dormir en el lugar donde estaba consumiendo. El no poder dimensionar esa situación y todos los riesgos que puede ocasionar una persona al volante, tendríamos que poner en problema ese tipo de consumo. Entonces, yo creo que jugar con si hay consumo recreativo o no, me parece que por ahí no termina uno de hablar en concreto del problema en sí. Y me parece que cada uno tiene que problematizar sus consumos, así sea compras, juegos, videojuegos, redes sociales, la comida misma, y poder pensarse, digamos, en cuánto en realidad uno consume por efecto de lo que nos bombardean de alguna manera con este consumismo, porque estamos en una sociedad consumista, y de alguna manera uno cede ante esas tentaciones o esos deseos y no puede poner un control sobre los propios consumos sin llegar a hablar necesariamente de consumo de drogas o ese tipo de cosas. Así que me parece que es un gran debate a darlo. No sé si con esto yo estoy respondiendo o no, pero sí me parece que de alguna manera es una gran pregunta para poner en. Y yo por ahí me tomo el atrevimiento de hacer un aporte con esto que dice Lucas, digo, de también pensar, bueno, que con esto que él plantea y siguiendo su ejemplo, ¿qué pasa con este que consume y no maneja? Digo, ¿no? Como en este mismo ejemplo, bueno, pensar qué pasa ahí con ese consumo, si tenemos que hablar de consumo en ese caso problemático, ¿no? Digo, coincido con Lucas, digo, es un tema que está en debate, incluso que en esta mesa que hemos construido también se debate sobre esto. Digo, es lo rico, digamos, de construir espacios de por ahí diversas instituciones, me parece. Entonces, bueno, digo, también
pensar en esto, digamos, como un tema que no, sin lugar a dudas no está cerrado, digo, sin lugar a dudas hay debates en torno a la problemática, entonces, bueno, esto siempre, ¿no? Pensar cómo encontrar estos lugares para que esto se siga debatiendo, digamos, no intentando volver, digamos, a como distintas épocas en las cuales los consumos eran más tabú, ¿no? No se podían hablar, digo. Hoy los podemos hablar, los podemos mencionar y justamente podemos debatir en torno a lo que vamos pensando es. Además es algo, digamos, más de lo que venimos hablando desde, digamos, desde la mesa. No hay una definición hoy por hoy tácita que uno va al libro y está definido. Entonces yo creo que también muchos temas, aunque estén escritos, va a ser desde la interpretación y desde la mirada de cada uno, en cómo le interpreta, qué le dice esa definición. Yo, bueno, voy muy alineada con Lucas, es esto, a ver cuánto de problematiza a esa persona, a ese sujeto. De hecho, la cantidad de cualquier sea el consumo, a uno le puede afectar más que otro, a otro le puede traer hasta más problemas que a otros. Entonces, en ese sentido, en cada sujeto es individual, tanto para nosotros, que somos quizás los profesionales que nos dedicamos a esto, como el sujeto que está pasando por una adicción. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no vamos cerrando. Aprovecho para comentarles los comentarios, valga la redundancia, del chat, son sumamente positivos en función de las dos exposiciones, así que agradezco a Vicky y a Lucas. Si alguien quiere hacer una última pregunta, si no, lo dejo a Martín para el cierre. Son esos momentos que en la presencialidad sería más cómodo. Estos silencios. Bueno, simplemente agradecer, digamos, tanto a Lucas y a Vicky, y en realidad a todas las instituciones que vienen participando de la mesa, a UCAN, ahí lo veo a Jorge Pérez, a Hugo que se tuvo que retirar, bueno, a Mabel que estuvo presente, también celebrar, digamos, que hay muchos compañeros y compañeras de municipios del interior de Neuquén, que también es interesante que vengan abordando la problemática, digo, me parece eso súper interesante, digo, de cara a esta construcción que hablaba de por ahí poner en juego y poner en debate esta problemática. Simplemente decir que esta charla va a quedar en las páginas de la SUBSE de Ciudades Saludables, la vamos a cargar por ahí para quien no pudo estar presente hoy pueda mirarla después. Y bueno, que estén atentos y atentas. Seguramente, esto es el principio, siempre lo decimos, es la primera charla de un ciclo que tenemos pensado hacer, así que estén atentos que vamos a seguir subiendo ahí seguramente la próxima charla. No sé si Lucas, Vicky también, quienes estuvieron a cargo de las exposiciones, quieren decir algo para cerrar. Bueno, yo principalmente, Martín, a Luquitas, a la gente de la subsecretaría, a la gente de la agencia, tanto de Neuquén y Río Negro, como a todos los compañeros de los distintos centros y de los distintos dispositivos y espacios que les interesa esta problemática o que trabajan en esta problemática. Desde ya agradecerles el esfuerzo que sé que ustedes hacen, Martín, de acompañarnos siempre desde algún lugar a los centros. Y bueno, esto ojalá sea el puntapié de muchos espacios más donde podamos compartir y aquellos que tengan un poco de experiencia en ciertas temáticas, como Jorge en educación emocional, que lo queremos convocar, y Alberto en el trabajo de la autoestima, en un montón, digamos, de desarrollos de la persona, y que tienen que ver mucho con este puntapié inicial que hemos dado. Me parece que
bueno, que está muy bueno. Vicky, haber compartido, digamos, un placer haber compartido este espacio con vos. Y la verdad que, bueno, que ojalá la gente le haya por lo menos dado algunas inquietudes a pensar distinto, que genere preguntas para seguir investigando y seguir debatiendo estos temas que son tan interesantes y que nos ocupan el trabajo día a día. Así que gracias a todos. Bueno, yo también agradecida enormemente a la SUBCE, sobre todo a Sandra y a Martín, que siempre están ahí acompañándonos y con recordatorios, o también en esto de lo que nos podemos estar necesitando de cada centro, y la verdad que ustedes fueron una gran compañía en esta pandemia. Así que gracias por escucharnos, por entender cada una de nuestras inquietudes o lo que nos pasaba. También agradecer a todos los centros de mesa, porque la verdad es que se formó un lindo grupo. Yo la verdad es que no participaba anteriormente, empecé hace poco, y la verdad es que se formó un lindo equipo también desde ahí, en donde siempre están ahí pendientes de uno de otro, y eso también está bueno, porque se genera también esos espacios de psicoeducación. Y bueno, en este caso agradecerle a mi compañero de hoy, Lucas, también un placer. La verdad es que tenía mucho miedo, porque digo, Lucas la tiene encima clarísima. Cuando me dijo, yo capacito en neurociencias, yo dije, ¿y acá qué hago, no? Pero la verdad es que me sentí muy cómoda, y bueno, gracias Lucas también a vos porque fuiste un gran compañero en esto de ceder tiempo para compartir, así que mil gracias. Y gracias también a todos los que se conectaron y siguieron acá acompañándonos hasta ahora. Bueno, muchas gracias Vicky y Lucas. Perdón, una cosita simplemente, agradecer también a Lucas Mañueco, que fue el que hizo posible que esto saliera como salió, a Ari, que también estuvo ahí en la, no me sale la palabra, moderadora de preguntas y leyendo por ahí el chat. Así que, bueno, muchas gracias. Hermoso el cartel, Lucas. Sacaste ahí tu parte artística, así que muy agradecidos por el encuentro. Así que, bueno, nos estaremos encontrando nuevamente. Chau, chau.